Bueno, pues en este nuevo programa vamos a poner la lupa otra vez en el tema de la reencarnación. Así es que hemos vuelto a invitar a Ignacio para que nos cuente anécdotas y nos cuente cosillas que nos lo dejó súper interesante en el programa anterior. Bienvenido, Ignacio. Hola Alicia, estoy encantado de volver aquí, sobre todo para contaros esa sal y pimienta que hay de la reencarnación y de la hipnosis, que son, pues claro, los casos que han estado ocurriendo. Bueno, muy bien. Cuéntame casos de hipnosis regresiva. Sí, tengo así bastantes anécdotas, pero primero me gustaría hacer una especie de visión general de la hipnosis regresiva. Hay que pensar que la hipnosis y la hipnosis regresiva están separadas. La hipnosis, digamos que hay muchos detractores ya de ella, es una ciencia entre comillas, o por lo menos una rama de la psicología que es muy controvertida, pero la hipnosis regresiva ni te cuento, o sea, tiene muchísimos detractores y ya incluso los propios médicos no la ven bien. O sea, estamos ya hablando de algo minoritario entre una rama, digamos, práctica de la psicología que tampoco está aprobada al 100%, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hablar de que el que primero empezó a investigar todo esto fue el doctor Brian Weiss. Empezó a estudiarlo en los años 60 y se dio a conocer al mundo cuando salió publicado en 1988 su libro Muchas vidas, muchos maestros, donde cuenta la historia real de una de sus terapias de regresión a un paciente. Te la voy a contar porque es muy interesante. Pues en medio de una regresión hipnótica, estaba trabajando con Catherine, que era una técnica de laboratorio del mismo hospital donde estaba trabajando el Dr. Weiss. Comenzó a hablar sobre cosas que le habían sucedido en 1863. Claro, ya tenía 27 años y el Dr. Weiss dijo, se ha reencarnado. Vamos a ver qué me cuenta. En aquella época, pues el Dr. Brian Weiss era el jefe de psiquiatría del hospital Monte Sinai de Miami Beach y Catherine trabajaba allí, como he dicho antes. Fue haciendo regresiones hipnóticas semanalmente y realmente pues el paciente fue haciendo cada vez más mejoría. Esto sí que es cierto que se ve normalmente. Cuando hay regresiones hipnóticas y el paciente puede expresar sus recuerdos, siempre se dice que pues, las pesadillas disminuyen o que los trastornos compulsivos o las fobias van disminuyendo. Bueno, pues aquí el Dr. Weiss vio que pues iban disminuyendo los síntomas y un día, mientras Catherine estaba sentada en el sillón contándole un poquito lo que le estaba ocurriendo, pues su voz se transformó y le dijo: su padre y su hijo están aquí. Su hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas. El Dr. Weiss se le encogió el corazón, dijo: ¿cómo sabe que mi hijo murió a los 23 días? Que tiene un problema de corazón. Y siguió hablando Catherine. Su alma estaba muy avanzada y su muerte pagó las deudas de ustedes, sus padres. El Dr. Weiss pensó que este testimonio provenía de un sabio, de una de esas personas que vienen otra vez aquí que se reencarnan para ayudarnos. Y a partir de entonces, pues, le cambió la vida. Fue cuando ya pensó a ver cómo podía ayudar a la gente. Estuvo investigando y ya dejó su trabajo y empezó un poco a investigar todo esto a tiempo completo, y él, que había sido muy muy escéptico, ya creyó por completo, ¿no?, en esto. Luego otro doctor que también está que tiene más de 2000 casos sobre esto es el doctor Jim Tucker, que trabajaba para la división de estudios perceptivos en la Universidad de Virginia. ¿De qué épocas nos estás hablando de estos médicos? 1960, 1970, que es cuando se empieza a estudiar todo esto de la reencarnación. Entonces, Tucker me llamó a mí personalmente la atención porque no estudia los casos de vidas pasadas a través de la hipnosis. Porque le opinaba que era muy difícil que alguien diga que si es un recuerdo o una fantasía durante la hipnosis. Además, Tucker pensaba, y estoy de acuerdo con él, que no se tiene que aplicar la hipnosis en niños, porque el cerebro de un niño no está plenamente desarrollado, sino que es muy sugestionable. Por tanto, si tú aplicas la hipnosis regresiva con un niño, los resultados pueden variar mucho. Entonces, el doctor Tucker no lo aplicó con los niños, ¿de acuerdo? Y realizó más de 2000 casos con niños que recordaban vidas pasadas e intentó aplicarles una metodología científica en el sentido de ir rastreando si lo que le estaban contando era verdad o no. Entonces, si te parece, te voy a contar algunos de los casos que estudió el doctor Tucker, que me parecen muy realistas, muy en el sentido de científicos, que me voy a basar si son comprobables o no. Por ejemplo, un caso que estudió
el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, fue el caso de James Leininger de Luisiana, que tenía 2 años cuando comenzó a tener pesadillas de estrellarse en un avión. Él decía que había sido derribado por los japoneses. Tú ya te puedes imaginar, un niño de 2 años hablando de que ha sido derribado por los japoneses. Y más tarde añadió datos a sus padres, que había despegado de un barco que se llamaba Natoma, que tenía un amigo llamado Jack Larson y que su nombre en la vida anterior era James. Cuando llegó a este punto, pues sus padres realmente le tomaron en serio y fueron a comprobar qué ocurría. Se pusieron en contacto con la hermana de James a ver si era verdad o no, y en efecto, en la Segunda Guerra Mundial pues hubo un piloto llamado James Houston, cuya vida y muerte se habían reunido todos los detalles. Este niño, James, fue también capaz de identificar una fotografía del sitio donde se estrelló el avión de Houston, que había salido en una misión y se le había declarado perdido en acción de combate. Tenemos una tónica común, que es que muchas veces los niños, cuando tienen 2-4 años, empiezan a tener pesadillas y a partir de esa pesadilla recuperan los recuerdos de lo anterior. Si quieres, te cuento otro caso, que es de Ryan, que esta vez tenía 4 años, cuando empezó a hablar de su vida pasada en Hollywood. Decía que era un gran director de cine y jugaba a dirigir películas en su cuarto, tenía una gran imaginación. Pero a su madre siempre le decía que su corazón pues que le había fallado, se había detenido. Sus padres, un poco por hacer la broma, sacaron un libro de Hollywood en la época dorada, con las fotos ahí en blanco y negro. Y entonces él vio una foto de una película de 1932, Noche tras Noche, y dijo, anda, ese soy yo. Y este es mi amigo que había actuado conmigo y ha participado en un anuncio de cigarrillos y de Viceroy y tal. Los padres, bueno, no le hacían mucho caso y le dijo, bueno, ¿y este señor quién es? Y dice, pues es Martin. Y entonces Ryan, el niño, recordó correctamente una escena en la que actuó con Martin, con detalles de la vida de él, como cuando bailaba en Broadway, Las 3 hermanas, El color de la noche. Recordó sobre sí mismo que había tenido 5 esposas, que había muerto a los 62 años. Entonces los padres miraron el certificado de defunción y ponía, no, ha muerto con 58 años. Pero investigaron y resulta que era verdad, que estaba equivocado el certificado de defunción. Entonces los padres realmente se fueron a comprobar si lo que estaba diciendo el niño era verdad. Sí, es una tónica común en estos casos. Hay como una especie de guión que es, un niño tiene una pesadilla entre los 2 y 4 años. Esa pesadilla provoca unos recuerdos de una vida pasada y el niño empieza a hablar de otra familia, otros hechos, otra persona. Los padres al principio no le hacen caso, pero ya cuando llega a los 5 o 6 años y el niño está dando muchos detalles, lo comprueban. E incluso entran en contacto con lo que sería la familia pasada. Aquí siempre hay conflicto, hay veces que la familia pasada no lo quiere aceptar, otras veces sí, depende. Hay familias pasadas que lo han aceptado y han dado parte de los recuerdos al niño. Y luego invariablemente siempre, cuando se alcanzan los 8 o 9 años, los recuerdos desaparecen. ¿Desaparecen? Sí. ¿Y esto como solamente de niños es cuando recuerdan, luego ya no recuerdan a medida que se van haciendo mayores? Exactamente. O sea, lo que son personas mayores que se han acordado de vidas pasadas suelen asociarse o bien a hipnosis regresivas o a meditaciones profundas o a gente que es muy espiritual y está intentando alcanzar estados de conciencia superior. Me imagino que el chamanismo también esto lo verá de alguna determinada manera. Sí, realmente en el chamanismo esto tiene una explicación. Nosotros tenemos en nuestra burbuja luminosa el punto de encaje no se queda fijo hasta que nosotros somos adultos. Mientras vamos creciendo y nos vamos formando como personas, el punto de encaje se va moviendo y va abarcando distintos aspectos de las percepciones que nosotros tenemos. El punto de encaje también sirve precisamente para almacenar memorias. En ese caso, cuando un niño se está formando, cuando un niño es pequeño todavía y sus padres, sus mayores, sus figuras de autoridad no han hecho que se fije su mundo, pues todavía tienen la posibilidad de tener como la mente más abierta, por así decirlo, a percibir luces o a percibir aspectos de la realidad que los adultos pues normalmente ya no estamos completamente cerrados, porque digamos que nos vamos volviendo rígidos, nuestro punto de encaje se va fijando y llega un momento en el que no podemos, pues ya no tenemos esa movilidad que tienen los niños. Muy interesante. Mira, te voy a contar, con todo lo que me has dicho, que yo creo que es muy aplicable,
Pues el caso de Carl Edon. Carl solo tenía 2 años, como estaba contando anteriormente, cuando tuvo una pesadilla y se despertó en mitad de la noche. Llamó a su madre a gritos, con lloros, y le dijo que había estado en una máquina voladora y que había habido una bola de fuego, que había perdido la pierna. La madre pues le tranquilizó, evidentemente la abrazó, pero un poco se quedó preocupada, porque sí que era verdad que el niño tenía una marca de nacimiento en la pierna que decía que había perdido. A partir de ahí, como estábamos hablando antes, las memorias fueron a más. Por ejemplo, estaba viendo una serie de televisión que aparecía un militar alemán y, volviéndose a sus padres con su voz aguda, decía: eso está mal, el uniforme no es correcto, la insignia tiene que estar a la derecha. O, por ejemplo, estaba dibujando, como hacen tanto los niños que les gusta garabatear, y de repente dibujaba un águila con una esvástica agarrada. Los padres, claro, decían: bueno, ¿y dónde la ha visto? Porque esa es la insignia de la Fuerza Aérea Alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y pues ya, claro, les empezaba un poco a desbordar, ¿no? También era muy serio, parecía una persona mayor, hablaba de su otra familia y el tiempo que había pasado en un campamento de adiestramiento. Luego dibujaba lo que era una carlinga de avión con todos los botones, todo lo que eran las palancas. Entonces su padre decía, bueno, se acercó a la biblioteca, miró a ver lo que eran las carlingas alemanas y vio que estaba completa, como si hubiera sido una fotografía. ¿Qué ocurrió? Que al final este caso, que fue estudiado, se volvió tan famoso que salió no solo en los medios de comunicación locales, sino en los medios de comunicación mundiales. El chico fue al colegio y a él, que no veía nada malo, pues hablaba de sus memorias como evidentemente lo que parecía ser un aviador nazi. Lógicamente el resto de chicos le empezaron a acosar verbalmente, más de una vez pues le debieron pegar y al final Carl dejó de hablar de ello. Cuando tenía 22 años, no se sabe muy bien, nadie conoce el motivo, murió apuñalado por un compañero de trabajo. Pero, sin embargo, la historia no acaba aquí. Resulta que años más tarde, pues al final, por un detective que siguió investigando el tema y unas obras que se realizaron, los restos del bombardero Dornier, dañado por el fuego antiaéreo, que provocó que se precipitara y chocara, fue descubierto en 1997, enterrado fuera de la carretera de Tilbury, a unos pocos cientos de metros, donde Carl murió apuñalado 2 años antes. Evidentemente, como era un bombardero, pues se requirieron unas medidas excepcionales para desenterrar lo que era el avión, y se encontró que Heinrich Richter, un artillero de torreta, murió cuando su bombardero Dornier se estrelló en el transcurso de una incursión en enero de 1942. Tal como el niño, Carl, siempre decía que había perdido la pierna, los padres y al detective se quedaron profundamente consternados cuando observaron que la pierna de Richter, aún dentro del avión, estaba atrapada y destrozada. Después de desenterrarlo, los padres consiguieron una foto del artillero y observaron una extraña semejanza entre los dos jóvenes hombres. Podrían pasar por hermanos. De hecho, el padre dijo que ahora todo tenía sentido. Os vamos a dejar en nuestra versión de YouTube, os vamos a dejar unas fotos para que podáis vosotros juzgar por vosotros mismos si se parecen o no se parecen el aviador y Carl. Fíjate, cuando estaba buscando un poquito de información sobre esto, he hecho una prueba. He cogido y a mi hija de 10 años le he puesto las 2 fotos. Y le he dicho, mira, digo, quítale 10 kilos a este de la foto en color. Y dime si es el mismo que el de la foto en blanco y negro. Y me ha dicho, sin pensárselo 2 veces, que sí, que estaba claro que era la misma persona. Bueno, que el de color tenía un poquito más de bigote. Pero yo, que no me considero muy bueno en fisionomía, he querido hacer esta prueba y la verdad es que cuando lo veáis en la descripción vais a ver que son muy, muy parecidos. Es muy extraño todo esto. Bueno, pues si te parece, después de todos estos casos interesantísimos que nos has contado, lo vamos a dejar aquí y retomamos el tema en otro programa, porque aún tengo que preguntarte qué opina la ciencia de todo esto. Pues me parece perfecto. Espero que todas estas preguntas y respuestas estén gustando a nuestra audiencia y que vengan a escuchar la siguiente Lupa Tour. Pues hasta el próximo programa.